Hola, muy buenos días mis queridos hermanos, un corto devocional más el día de hoy. Hoy quiero hablar un poco acerca de las demoras. Nosotros a veces queremos que Dios a veces nos conteste nuestras peticiones como cuando vamos a un restaurante de comida rápida. ¿Qué? ¿No ha terminado usted de explicar, de ordenar, hacer la orden del combo que usted quiere comer? Cuando ya en la siguiente ventanilla le están diciendo pase adelante a recoger su orden. De la misma manera, así pensamos que es Dios para con nosotros. Nosotros nos damos cuenta de que cuando ya leemos la palabra, nos damos cuenta de que la palabra del Señor dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Déjeme decirle algo. Por ejemplo, el siervo David, el rey David, cuando nosotros leemos la historia de él, dice que él fue proclamado rey. Pero fíjese, vamos a mirar un pasaje que está en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 14. Allí nos habla y nos da un tema muy importante, un mensaje para usted y para mí como lector bíblico. En el Salmo 27, verso 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Es menester que nosotros esperemos en el Señor. Meditemos y pensemos que para el tiempo que nosotros pensamos que es uno, para Dios es otro. El rey David es el hombre del cual más se habla en la palabra del Señor. O sea, de él se escribió muchísimo. En cierta ocasión alguien me preguntó por qué, si David fue pecador y malo, ¿por qué se menciona mucho en la Biblia? Bueno, la palabra del Señor dice que donde abundó el pecado, también allí sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. Ahora, nosotros tenemos que saber esperar. David supo esperar. Cuando nosotros leemos la historia de David, cuando Samuel fue a ungirlo como rey, nosotros miramos que allí él aproximadamente tuvieron que pasar más de 20 años para ser exacto, desde que el profeta lo ungió como rey. La historia se encuentra, fíjese, cuando nosotros leemos el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 12, allí pasaron 3 hombres, uno llamado Eliab, Abinadab y Sama. Estos eran hijos de Isaí. Isaí que era el padre del rey David. Ahora, las demoras, nosotros tenemos que esperar y el Señor va a contestar las peticiones de nuestro corazón. En el Salmo 34, verso 4 dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, está diciendo el salmista. O sea, tenemos que deleitarnos, esperar, tener gozo en la demora. Los tiempos de nosotros no son los de Dios. Dice, es extremadamente difícil ver lo que uno desea y no podrá alcanzarlo. Tal vez el Señor le haya hecho una promesa en cuanto a lo que usted espera. Dice, pero algo está impidiendo que usted reciba lo que el Señor le prometió. Dice, el rey David supo esperar, tuvo confiar en el Señor y él sabía que el Señor demoraba un tiempo. Cuando el Señor lo preparó para ser un rey de Israel, él aproximadamente fueron 20 años los que tuvo que esperar. La historia se encuentra en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 12. No vamos a leer esa porción, pero si usted está en sus casas y quiere darle lectura a esa porción de la palabra del Señor, pero fíjese, vamos a leer el verso 11, primera de Samuel. Vamos a leer el 11, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Isaí pasó 7 de sus hijos.
para ser proclamados reyes, para que los ungiera el profeta Samuel. Ninguno de esos 7 fue, sino el que estaba ya pastoreando las ovejas, estaba ya pastoreando las chivas, el menor, un jovencito de apenas 16, 17 años, era prácticamente un adolescente. Verso 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Fíjese, cuando lo miró, Jehová dijo, este es. Si nosotros retrocedemos hacia atrás, en los primeros 12 versículos, dice que Samuel miró allí a Eliab y dijo, este es. O sea, aquí nos queda bien claro que Jehová Dios mira el corazón del hombre, no lo que mira el hombre. El hombre mira lo externo, lo de afuera. Dios mira lo interno. Entonces, por eso el rey David supo esperar cuando Samuel llegó. Por eso el rey David supo esperar, que fueron aproximadamente 20 años los que tuvieron que pasar para que él tomara posesión de la nación. Entonces, son textos bien interesantes. Fíjese, cuando nosotros leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 5, dice, David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí huesos tuyos y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel de la guerra y lo enviaban a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años, 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. O sea, aquí tuvieron que pasar más o menos 40 años para que él fuera el rey de todo, de Hebrón y en Judá. Entonces sabemos que la demora en el Señor, Dios conoce todo. Y en nosotros a veces queremos que todo se cumpla a la perfección, al pie de la letra. Pero ¿sabe qué? Los planes del Señor no son esos. Los nuestros son unos planes, los de Dios son otros planes. Cuando vemos allí en el libro de Samuel, 1 Samuel 24, verso 22, dice, entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres salieron al lugar fuerte. Fíjese. Entonces David juró a Saúl, dice, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Aquí le había hecho una promesa, que no desaparecería la descendencia de Saúl. ¿Ya? David dice, perdona la vida de Saúl en Gadi. Entonces, aquí nos damos cuenta de que las promesas del Señor a veces pueden devorar más de lo que nosotros pensamos. Dice, sin embargo, David reconoció desde que la espera era necesaria para el desarrollo de su carácter. Fíjese, para el desarrollo de su carácter. Es posible, cuando me pongo a pensar en el apóstol Pablo, por ejemplo, nosotros leemos el Pablo, aquel famoso que predicó, que anduvo por muchos lugares, pero cuando nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que el apóstol Pablo no fue de primas a primeras que llegó a ser el gran apóstol que nosotros conocemos. El Señor lo preparó, lo vino preparando. De igual manera, Dios nos prepara también a cada uno de nosotros. Dios nos sigue preparando a cada uno de nosotros. El apóstol pasó varios años. Algunos dicen que fueron aproximadamente más de 15 años para que él llegara a ser el apóstol que nosotros conocemos. Entonces, el tiempo ya había pasado.
Cuando leemos en el libro de los Salmos, capítulo 19, versos 69 al 71, dice: contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Fíjese, en aquellos 20 años, David pasó por muchas aflicciones, por muchos problemas. Dice, esas fueron, las razones por las cuales el rey David supo esperar a Jehová. Él sabía que sin importar cuánto tiempo se demore, Dios cumplirá fielmente sus promesas. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, la solución para cada cristiano está en saber esperar. El Señor dice su palabra que tenemos que saber, ser pacientes, saber esperar. Sin embargo, dice, Él no permitirá que estas oportunidades pasen sin infundir fe en su alma. Nosotros tenemos que poner la fe en nuestra alma, la fe en nuestro corazón. Reconocer que las promesas no vienen de cualquier persona, vienen de Jehová Dios. Dice, cada momento de demora es una posibilidad para que usted exprese su confianza en el carácter infalible de Dios y que Él desarrolle el suyo. Así que sea fuerte, confíe en Él y espere en el Señor Jesucristo. La recomendación es esta: que seamos fuertes, que sepamos esperar, que la demora Dios conoce y está en control de todo. Dios sabe cuándo va a ser el tiempo. Dios sabe en qué momento le va a dar lo que usted necesita. Dios sabe cuándo es el momento adecuado para que usted reciba lo que Dios le ha prometido. Los tiempos míos no son los del Señor. Dios está en control de todo, por lo tanto, es necesario que usted y yo sepamos esperar. Fíjese, cuando leemos en el Salmo 34, verso 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es necesario que busquemos a Dios y Él nos va a librar de todos los temores. Yo empezaba leyéndole el Salmo 27, capítulo 14, donde dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Nosotros tenemos que saber tener la espera en Jehová. Cuando nosotros esperamos en el Señor, los tiempos de Dios se van a cumplir al pie de la letra. Dice la palabra que no pasará ni una tilde, dice que pasará. O sea, todo se va a cumplir. Por eso es necesario que nosotros a veces vienen ciertos momentos, queremos a veces tirar la toalla y pensamos que algo que estábamos pidiendo hace 5 o 10 años no se ha cumplido. Algo que me llama la atención fue, y siempre ha llamado mi atención, fue todo aquel tiempo que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud. Nosotros pensamos, no, yo pedí al Señor hace 1 año y el Señor no ha contestado mis peticiones. Acuérdese que el pueblo de Israel estuvo más de 430 años en esclavitud. Pasaron muchas generaciones. Hermanos y amigos, recuerde que la demora viene, un día va a venir. Pero hay que saber esperar. Hay que ser pacientes y reconocer que como el rey David supo esperar para llegar al trono en Israel, fueron muchos años. Lea su historia, lea el libro de los Salmos y ahí encontrará grandes verdades de las cuales están ocultas, pero que si nosotros las leemos, meditamos y pensamos en ellas, vamos a sacar buenos resultados, buenos dividendos, reconociendo que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra. Es bueno saber esperar, y en ese momento, cuando estamos esperando, Dios no se ha olvidado de nosotros. Hay un proceso,
Dios está trabajando. Las cosas se cumplen cuando el Señor quiera que se cumplen, no cuando yo quiere. Hermanos y amigos, damas y caballeros, gusto en saludarle. Vamos a hacer una corta oración y a la vez pedir por aquellos hermanos, aquellas amistades que están teniendo problemas de salud. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das para poder hablar, exponer un poco de tu santa palabra. Confiamos en ti, en que la demora es una, pero Dios es el que está en control de todo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, gusto en saludarle, principalmente en estas épocas. Yo estoy muy contento personalmente hablando, porque Dios me ha dado un día más de vida y a la vez sabemos que en Cristo Jesús nosotros somos unos grandes vencedores. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Chao, chao. Y como siempre suelo decir, la gente es feliz en la medida en que se propongan serlo. Y usted se propuso ser feliz este día, esta mañana. Que Dios le siga bendiciendo. Chao, chao.